Ya desde los tiempos de la Grecia clásica se había despertado la curiosidad por el estudio de los cristales, pero la explicación de su estructura no se vislumbró siquiera. No fue hasta la Edad Moderna cuando se empezaron a hacer intentos serios de solución. Quizá el mejor de ellos lo constituyó la hipótesis de Hauy en 1781. Este autor intuyó que los cristales podían estar formados por unidades elementales, cuya acumulación originaría las diferentes formas externas. Sin embargo, hasta 1912 no se resolvió el problema definitivamente. Röntgen había descubierto algo antes, unos rayos, cuyo comportamiento se desconocía. Por ello, se llamaron rayos X. Von Laue pensaba que podrían comportarse como ondas, en cuyo caso se difractarían al pasar por una rendija suficientemente estrecha, pero no encontraba la rendija adecuada. Se le ocurrió entonces que la forma externa de los cristales debía de responder a una ordenación interna de sus partículas integrantes, y si esto era así, quizá la distancia entre ellas podría ser de la magnitud necesaria para comportarse como rendijas adecuadas para la difracción de los rayos X. Efectivamente, haciendo incidir un haz de rayos sobre un cristal de berilo, obtuvo una figura de difracción que conservaba la simetría hexagonal externa. Demostró de esta manera tanto el comportamiento ondulatorio de los rayos X como la existencia de una ordenación íntima de las partículas de los cristales. Además, apareció claramente que las partículas más pequeñas integrantes de los cristales no son grupos moleculares, ni siquiera moléculas, sino átomos o iones. Desde entonces se han acumulado una gran cantidad de datos, de los cuales interesa resaltar aquí algunos de los siguientes. El espacio cristalino no es un espacio continuo, sino discontinuo. Las partículas materiales están separadas por distancias definidas para cada tipo de compuesto químico y de estructura. Por otro lado, las partículas materiales se encuentran colocadas en determinadas posiciones fijas en cada caso, en los vértices de un poliedro, o mejor, en situaciones esquematizables geométricamente, como cubos, prismas u otros. También en el centro de las caras o de las aristas, etc. En tercer lugar, como consecuencia de esa disposición, se pueden distinguir líneas de puntos formadas por todas las partículas materiales que se encuentran en la misma arista o diagonal del poliedro, también planos reticulares, constituidos por todas las partículas materiales que se encuentran en el mismo plano, y conjunto reticular, que es toda la red considerada en las tres direcciones del espacio. En cuanto a la materia amorfa o cristalina, siempre han llamado la atención las curiosas formas de muchos minerales que se presentan según patrones geométricos regulares, prismas hexagonales, rombododecaedros, romboedros, pentagonododecaedros, etc. Son formas muy frecuentes para algunas especies minerales. Los intentos realizados para explicar estas formas poliédricas externas desde el tiempo de Aristóteles pues no resultaron satisfactorios. Por ello se eludió la cuestión considerándolos curiosos caprichos de la naturaleza. Expresión que deja traslucir el substrato mitológico y panteísta de la mentalidad griega que todavía sigue subyaciendo en muchas de nuestras expresiones vulgares. No fue hasta el comienzo del siglo XX cuando se encontró la explicación definitiva. Las partículas materiales integrantes de los minerales tienden a ordenarse según algún criterio concreto para formar redes perfectamente definidas. Esta tendencia se realizará en la inmensa mayoría de los casos, aun cuando no se manifieste al exterior. La materia estará íntimamente ordenada, la materia será cristalina. En aquellos contados casos en que las partículas materiales no estén ordenadas, la materia no será cristalina, la llamaremos amorfa. Hasta el final del primer cuarto del siglo XX se pensaba que era larga la lista de sustancias amorfas. Sin embargo, con la extensión de los estudios de rayos X se ha ido comprobando que no son tantas. Lo que ocurre, en muchos casos, es que el tamaño de las partículas es muy pequeño, tanto que incluso el microscopio óptico es incapaz de descubrirlas. El análisis de difracción de rayos X, sin embargo, sí permite apreciar que se trata de agregados de diminutas porciones de materia cristalina. Por eso, actualmente, a todas las sustancias con esas características se las denomina criptocristalinas. La lista de sustancias amorfas ha quedado sumamente reducida. Para que se manifieste al exterior dando formas poliédricas, como las citadas anteriormente, es necesario que haya espacio suficiente y una adecuada tranquilidad ambiental.
por lo menos. Solo cuando se reúnen todas las condiciones necesarias tendremos un trozo de materia cristalina con forma poliédrica, un cristal. Dentro de su escasez no son raros los cristales de cuarzo, calcita, berilo, granates, ganela, pirita, etc. En la naturaleza, los procesos en los que se originan cristales más frecuentemente son en condiciones de cristalización a partir de fundidos en las cámaras magmáticas o en las grietas alcanzadas por los fluidos originados en condiciones ígneas o metamórficas, o a partir de disoluciones acuosas en medio sedimentario. En cualquier caso, cuando los gérmenes cristalinos se originan y crecen en flotación en el seno de una masa, se pueden desarrollar regularmente. Se conforman entonces perfectamente de acuerdo con su criterio de ordenación interno. Es el caso de los buenos ejemplares de cristales apreciados por los coleccionistas, que se llaman incluidos o flotantes. Lo más frecuente, sin embargo, es que los influjos externos o el excesivo número de gérmenes cristalinos impidan un desarrollo no solo perfecto, sino ni siquiera bueno de las caras. Se originan entonces agrupaciones o agregados cristalinos. Resulta muy clara la conclusión de que todas las propiedades de la materia mineral dependen de dos factores, la estructura interna y la composición química. Evidentemente, si dos sustancias están formadas por átomos distintos, tendrán distintas propiedades, densidad, dureza, color y otras. Dependerán de la estructura atómica de cada uno de los elementos componentes, de las fuerzas de enlace existente entre ellos, de la absorción de la luz que verifiquen, etc. Solamente la exfoliación, que depende muy estrechamente de la estructura, será igual o muy similar. Uno de los ejemplos más claros de esto la constituyen la halita o sal gema y la galena. Ambas tienen la misma red, pero distinta composición. La primera es cloruro sódico, ClNa. La segunda es sulfuro de plomo, SpP. La comparación de las propiedades de ambas hace innecesarios más comentarios. Pero no resulta menos claro que la distribución espacial de los átomos cambiará a veces radicalmente las propiedades, y esto aun cuando se trate de la misma sustancia química. Si el reparto de partículas por unidad de volumen y de superficie es menor, la densidad será mayor. Si las distancias y las fuerzas de enlace entre ellas son distintas, presentarán distintas durezas. Si en un caso se tropieza con un determinado número de unos determinados átomos o iones distinto que en el otro, la absorción, la reflexión o la refracción de la luz serán distintas. Cambiará no solo el color, sino casi todas las demás propiedades ópticas. Este razonamiento es extensible a todas las demás propiedades. El ejemplo más drástico de estas diferencias la constituye la pareja diamante-grafito. Los dos son carbono puro. El uno tiene una distribución de átomos de carbono según un esquema referible a un cubo. El grafito los tiene según un esquema referible a un prisma de base hexagonal. Las propiedades de ambos son totalmente diferentes. Estas razones son las que justifican la siguiente afirmación. Para una correcta comprensión de todas las propiedades de los minerales, resulta totalmente imprescindible un buen conocimiento tanto de la composición química como de la estructura cristalina.